Hasta ahora estábamos siempre haciendo hincapié en el más rápido, más barato. Más rápido, más barato se traduce, dicho de otras maneras, en rendimiento por euro, por dólar o como lo queráis llamar. Repito, eso no significa que cada generación y cada cambio tenga que ser siempre más rápido y más barato. Hay veces que los cambios han hecho que el procesador sea más caro, como por ejemplo cuando se hablé de la arquitectura del Pentium Pro, hacía el procesador mucho más complejo y mucho más caro, pero muchísimo más rápido. O bien, otras veces ha pasado que el cambio hace que los procesadores vayan más lentos, porque un procesador con arquitectura modular que sea idéntico a otro que no sea modular es más lento, pero es muchísimo más barato. Por tanto, el rendimiento por euro va a subir. O porque hacemos las cosas más rápidas o porque las hacemos más baratas. En estos últimos años ha ido apareciendo desde los últimos 20 años aproximadamente el concepto de menos consumo. Y el consumo se mide en vatios. Esto en un principio venía exclusivamente de los procesadores para móviles, de los procesadores para portátiles, de todo lo que necesitara baterías. Evidentemente hay poco que explicar al respecto. Si yo tengo algo que funciona con baterías, cuanto menos consuma mejor, porque entonces me dura más la batería, o bien me puedo permitir ponerle una batería más pequeña y sale más barato. Pero con el tiempo esto se ha ido metiendo también en los ordenadores más estándar, en los ordenadores de sobremesa, y ya empieza también a tener sentido meter las cuentas relacionadas con cuánto gastas. De momento habíamos visto de eficiencia energética en las fuentes de alimentación, el tema del certificado 80+, pero no habíamos hablado nada más hasta ahora. Y eso es lo que vamos a hablar en esta parte, y de los cambios que se ha hecho para mejorar esto del rendimiento por vatio. El tema es el siguiente. Yo os he dicho que tenemos procesadores, que los procesadores funcionan con una serie de tecnologías relacionadas con la segmentación para mejorar las burbujas o con tecnologías para mejorar los costes, y que eso funciona a unas determinadas velocidades de reloj y que además disipa unas determinadas cantidades de calor, que también se miden en vatios, porque el calor es energía. Eso es lo que hemos hablado hasta el momento. Pero eso, desde el punto de vista en cuanto metes por en medio el tema del rendimiento por vatio, esas cuentas ya no salen tan fáciles. El tema es tan sencillo como: los procesadores mayoritariamente gastan su energía en generar calor. No porque quieran, sino porque hay poco más remedio. Cuando tú empiezas a transferir electricidad a velocidades tan altas y hacer cálculos a velocidades tan altas, lo que haces es generar mucho calor porque la transferencia de energía no es perfecta, y entonces ese calor hay que disiparlo. Y luego a su vez hay que gastar también energía en mover los ventiladores para disipar ese calor. Entonces, primer concepto: thermal throttling. Mi garganta murciana no puede pronunciar eso bien. Da hasta donde da. Control termal. ¿El control termal en qué consiste? Yo os he hablado en procesadores antiguos que se calentaban muchísimo, que lo que pasaba era que directamente se prendían fuego. Os dije que eso no es absolutamente ninguna exageración ni ninguna metáfora ni nada por el estilo. Estamos hablando de que literalmente se prenden fuego. Eso desapareció en cuanto se metió el control termal. El control termal lo que hace es: tú le dices a un procesador qué temperaturas puede obtener, qué temperaturas puede funcionar. Normalmente los procesadores, la temperatura a la que pueden funcionar sin absolutamente ningún problema llega hasta los 90 o 100 grados centígrados. Entonces, una cosa que también hemos hablado poco: si tú tienes un procesador que se pone a 60-70 grados centígrados, desde un punto de vista humano, eso es mucho. Pero desde el punto de vista del procesador, que se ponga a 60-70 grados es absolutamente irrelevante, no hay ningún problema. Cuando nos acercamos a esas temperaturas, a los 90-100 grados, se activa el control termal. El control termal lo que hace es underclockear, bajarle la velocidad de reloj al procesador para que no supere esas temperaturas. Si tú tienes un procesador y el procesador funciona a 3,6 GHz por defecto,
pero lo tienes mal ventilado, o es verano en Murcia, o cualquier cosa por el estilo, y se empieza a poner a temperaturas demasiado altas, lo que hace el procesador es él solo se baja la velocidad a la que funciona, se underclockea, y entonces la temperatura se mantiene. Eso hizo que en un principio el control termal ganara mala fama entre la gente que tenía manía de cuantos más gigahercios mejor y de no perder ni una micra de rendimiento, y que se acostumbrara a la gente, determinada gente, a desactivarlo en la BIOS. No os recomiendo absolutamente jamás que hagáis eso. El control termal principalmente nos protege, y el control termal principalmente sirve para que el procesador en el que no hemos gastado nuestro dinero no se rompa. Una vez que ya teníamos que el procesador pudiera ajustar su velocidad según la temperatura, a alguien se le ocurrió: ¿y por qué nos quedamos solo ahí? ¿Por qué nos vamos a quedar solo en la temperatura? Pero como sabían que el concepto de que los procesadores bajaran de velocidad no le gustaba a nadie, porque sonaba feo, apareció lo que se dio en llamar el modo turbo. El modo turbo es una forma bonita de decir lo que os he dicho antes de underclockear. Lo que hacen los fabricantes es decirnos que el procesador funciona por defecto a, por ejemplo, 2 GHz y que tiene un modo turbo que llega hasta 4 GHz. Eso es una forma más agradable que lo del control termal de decirnos: el procesador va más lento, excepto cuando hace falta que va a ir más rápido. Y luego también sigue evidentemente el control termal funcionando, y si hace falta que vaya más rápido pero se calienta demasiado, vuelve a ir más lento. Pero esto en el fondo es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que vendido de marketing de una manera u otra. Lo que es esto es que los procesadores modernos y las gráficas modernas, absolutamente todos, van ajustados para no funcionar siempre a máxima velocidad como pasaba hace muchos años. Hoy en día lo que pasa es que el procesador o la gráfica funciona a una velocidad de mantenimiento, a veces incluso se desconecta entera una gráfica. Eso pasa, por ejemplo, en los portátiles, que llevan una gráfica discreta, llevan una gráfica de Nvidia, y la gráfica de Nvidia, cuando no la estás usando, se desconecta y utiliza la gráfica de Intel integrada en el procesador para funcionar cuando tiene la otra desconectada, y con eso ahorra consumo. Esto son formas comerciales distintas de llamar a exactamente lo mismo. Los procesadores y las gráficas de hoy en día lo que hacen es desconectarse, underclockearse, overclockearse, todo absolutamente de forma automática según va haciendo falta para lo que estás ejecutando. Eso es completamente normal hoy en día. Eso significa que el fabricante hace un procesador y lo que hace es decir: un rendimiento mínimo que consuma muy poco. Repito, los procesadores en general consumen muy poco, la mayor parte del consumo tiene que ver con el calor que disipan, por tanto, cuando llegan ya a un punto en el que disipan muy poco calor, no hay mayor problema. Y luego, conforme va haciendo falta más rendimiento, eso se ajusta. Eso además también ayuda en el tema de que los ordenadores hagan menos ruido, porque cuando disipa menos calor, porque genera menos calor, puedes hacer que vayan más lentos los ventiladores o incluso pararlos completamente. Y eso hace que hoy en día los ordenadores sean más silenciosos que nunca. Todo esto se aplica igual a la gráfica, se aplica igual a los móviles, se aplica igual a los portátiles, y todo esto son grandes avances. Todo esto es muy bueno. Y todo esto, repito, todo esto se hace de forma automática. Todo esto también va muy relacionado con el TDP. Thermal Design Processor, no me acuerdo lo que significaba la P. El TDP, esto es unas siglas que no valen para demasiado, porque cada fabricante, no hay una forma estándar de llamar al TDP ni de medir el TDP. Cada fabricante mide más o menos lo que le da la gana. En general se supone que es el calor que genera, pero claro, el calor que genera, ¿cómo? Intel, por ejemplo, es famosa por decir el calor que genera cuando no está activado el modo turbo. Lo que quiere decir que si le pones un disipador que solo cubra ese TDP,
te pasa más de una vez que no puede llegar a la velocidad máxima del procesador porque el disipador lo limita. Llega a ser incluso más grave. Intel tuvo sus líos con el i7 8700, el que no tenía la CAM, porque venía con un disipador que era incapaz de disipar el calor que generaba cuando activaba el modo turbo normal y corriente. Entonces, llevad cuidado con esto y cogerlo siempre con pincitas, porque no significa automáticamente que cuando compréis un procesador y compréis un disipador que lleva el TDP correcto, no significa que pueda ir a todo lo que debería ir el procesador. Tampoco eso hay muchos cambios, ni es especialmente grave, pero simplemente lo tengáis en cuenta. Y que el TDP de Intel no se puede comparar con el TDP de AMD, ni con el de Nvidia, ni con el de gráficas de AMD, ni con el TDP de los móviles. Simplemente no se puede comparar, cada uno lo genera o lo calcula como le da básicamente la real gana. Entonces, aquí es donde entramos en una cosa que es muy popular y al mismo tiempo muy polémica, que es el tema del overclocking. Si buscáis vídeos de YouTube de overclocking, o de overclocking extremo, o de overclocking con refrigeración líquida, o incluso de overclocking con nitrógeno líquido. No sé, el nitrógeno líquido, no sé si sabéis lo que es. El nitrógeno, si tú lo pones a temperatura ambiente, es un gas, pero si lo congelas muchísimo, por debajo, no me acuerdo, de 100, 200 grados centígrados, bajo cero, si lo congelas muchísimo, se vuelve líquido y se puede usar para refrigerar. Ya hay gente, algunos por pura ciencia, por puro gusto, por experimentación, y otros que son locos, que cogen nitrógeno líquido y se lo echan a los procesadores en contenedores de nitrógeno líquido para ponerlos a 100, 200 grados bajo cero y poder hacerles overclocking extremo. El overclocking es, igual que antes os he dicho que el underclocking es bajar la velocidad de reloj y los voltajes a un procesador, el overclocking es lo contrario, subirle la velocidad de reloj, los voltajes, etcétera, etcétera. Eso hay varias formas de verlo. Una forma de verlo es que es rendimiento gratis. Si yo me voy a un procesador, le activo el overclocking, o a una gráfica le activo el overclocking y le subo todo lo que me deje, no he gastado ni un duro más y he obtenido rendimiento gratis. Eso es correcto, no voy a decir que no. Sí que os digo que eso se hace a costa de cargarnos el control termal y de cargarnos el modo turbo. No tiene por qué, pero muchas veces se hace así. Yo os recomiendo, por supuesto que os recomiendo, que una vez que tengáis un ordenador, lo hayáis comprado como os dé la realísima gana y digáis, me falta rendimiento para hacer determinadas cosas, os recomiendo que os vayáis a las opciones de overclocking y veáis lo que podáis overclockear en el procesador, en la gráfica, y obtener rendimiento gratis. No voy a decir que eso esté mal, pero sí que os digo que no os recomiendo que contéis con esto absolutamente para nada a la hora de comprar. Si vosotros empezáis a contar el tema del overclocking a la hora de comprar, estáis teniendo en cuenta si os tenéis que gastar más dinero en una placa, si os tenéis que gastar más dinero en un procesador, si os tenéis que gastar más dinero en una gráfica, en un ventilador o en cosas por el estilo para obtener más rendimiento. Quitando que el rendimiento por euro nos importe 3 pepinos, que en ese caso sí, overclocking a punta pala, refrigeración líquida y lo que queráis, pero si os importa el rendimiento por euro, que a priori debería importaros, las cuentas del overclocking, cuando metes por en medio el rendimiento por euro, salen bastante más difíciles. Si yo, por ejemplo, me compro un procesador y con el procesador me regalan un ventilador, ese ventilador cuesta 0 euros. Si yo me gasto 30 euros, que es un ventilador más o menos barato, en un ventilador de procesador que me permite hacer overclocking, y luego dices, es que el overclocking es rendimiento gratis. No, te has gastado 30 euros en el ventilador. Si te pones a meterte en refrigeración líquida es peor, te gastas sin absolutamente ningún problema 200, 300 euros en refrigeración líquida. Y volvemos a lo mismo. ¿Rendimiento gratis? Pues evidentemente no. Si empiezas a calentarte la cabeza con cosas como los VRM, la calidad de fabricación de la placa y cosas por el estilo, pues volvemos a lo mismo. Estás obteniendo unos rendimientos en torno a un 5, un 10% más, pero ¿cuánto más te estás gastando? Y todo eso
contando que las horas de trabajo nos las pagamos a 0 euros. Porque si cuentas la hora de trabajo a salario mínimo interprofesional, que son unos 6 euros la hora, todo el tiempo que se pasa la gente metiéndose en la BIOS, configurando el overclocking, arrancando, haciendo pruebas de estabilidad, el ordenador se cuelga, reiniciando, volviendo a probar, etcétera, etcétera, todo ese tiempo es tiempo que te estás pagando a 0 euros o que te estás pagando a muy poco dinero la hora. Entonces, repito, mi recomendación es que esto lo toméis como un encantador regalo cuando aparece, pero que no os dediquéis a planificarlo. Todo lo que hemos hablado hasta ahora de cómo comprar un ordenador, pues se compra sin tener en cuenta el overclocking, y luego, después de eso, si queréis hacer el overclocking y os entretenéis, pues perfecto. Como además con el overclocking te puedes cargar la garantía de los componentes, la segunda parte de mi recomendación sería que el overclocking lo dejéis para cuando ya el ordenador o el móvil o el portátil o la tablet se vayan haciendo viejos y ya estéis hasta las narices del sistema y digáis estoy pensando en cambiarlo. Pues en ese momento cogéis y veis, lo overclockeáis todo lo que podáis, y todo eso, rendimiento gratis que obtenéis. Todo lo que sea tomar el overclocking como gratis y como cuando ya el hardware ha cumplido su objetivo, genial, completamente a favor. Pero poneros a comprar cosas pensando en no, esto no me lo voy a comprar porque no se puede overclockear y esto sí, no salen las cuentas. Igual que todas estas cosas de para que me dure, nadie sabe lo que va a pasar dentro de 10 años, absolutamente nadie. Os conviene siempre compraros lo que vayáis a usar, siempre teniendo en cuenta el rendimiento por euro. Si dice, hombre, es que lo que voy a usar me cuesta X y con el doble de rendimiento me cuesta un poco más, pues dices, pues bueno, pues ¿por qué no? Ahora mismo me estáis poniendo más de una vez, por ejemplo, el Ryzen 5 2600. El Ryzen 5 2600, quitando te vaya a dedicar a comprimir vídeo, es una bestia parda que lo vas a tener muerto de asco día sí día también. Pero es que vale 150 euros. Entonces dices, pues sí, me basta con un procesador de 100 euros. Pero quien no me crea, estáis por supuesto en vuestro derecho de no creerme, pues simplemente coger y sacar las cuentas, que para eso están las matemáticas. Mirad cuánto dinero extra os cuesta la placa que os permite overclockear hasta donde queréis overclockear. Mirad cuánto dinero extra os cuesta el ventilador que os permite overclockear todo lo que queréis overclockear. Mirad cuánto rendimiento sacáis. Y ese rendimiento extra que sacáis, cuánto más tendríais que gastaros en el procesador para obtener ese rendimiento extra. Si a eso encima de todo, si tenéis la más mínima duda, si a eso le sumáis a cuánto os pagáis a vosotros mismos la hora, os garantizo que no van a salir las cuentas básicamente nunca. Bueno, siguiente vídeo.